pues ya tenemos encima de la mesa el dato de inflación, la favorita de la Reserva Federal, inflación PCE. Y atención, porque les decía, el 2,8 es especialmente importante, son las expectativas y se baten esas perspectivas del mercado. La inflación baja más de lo que esperaba el consenso de analistas de Wall Street. 2,6% es la inflación para el mes de noviembre. Solo quedan 6 décimas hasta ese objetivo de la Reserva Federal. Se esperaba que bajara el 2,8, ha bajado más, 2 décimas más de lo esperado. 2,6% de inflación. Así queda finalmente la fotografía del dato de PCE, de inflación PCE. Tenemos en cuanto a la subyacente, que se queda en el 3,2%, todavía algo por encima, ya saben, del objetivo de la Reserva Federal, pero ha bajado 2 décimas respecto al mes de octubre. Si nos fijamos en las mensuales, porque aquí todo el rato hemos estado hablando de la inflación anual, tanto la general como la subyacente. Ojo con esto, la inflación general se elimina, no hay inflación, hay deflación, hay bajada de precios en el mes de noviembre. Esto es algo que no se esperaba. El mercado esperaba una variación nula, es decir, 0% de variación de los precios del mes de octubre al mes de noviembre. Han bajado poco, pero han bajado un 0,1%. Y les decía antes, la tendencia más a corto plazo la solemos ver en los datos mensuales, porque los generales tienen más efectos de base, pero los mensuales no. Y aquí es lo que estamos viendo, que ya mes a mes los precios en la medida de inflación que suele mirar más la Reserva Federal, que es la PCE, ahí ya estamos viendo deflación mensual, que es algo que no hemos visto todavía en la inflación del IPC, en el dato que suele ser el más mediático para el mercado. En términos de inflación subyacente, ¿qué vemos mes a mes? Bueno, aquí más o menos lo mismo que el mes anterior, una subida de los precios del 0,1%, igual que en el mes de octubre. Pero aquí, sobre todo, la parte más positiva y por lo que el mercado está reaccionando de la manera que están viendo ustedes en pantalla, está en el dato de inflación general, que ha salido mejor de lo esperado, 2,6%, 2 décimas menos de lo que se esperaba. Y también en la tasa de inflación general mensual, que está ya registrando una deflación en Estados Unidos. Uno de los primeros pasos para que ya por fin se dé por concluida esa victoria, esa batalla también contra la inflación, que la Reserva Federal la dé por concluida. Gonzalo Cañete, creo que todavía está con nosotros para poder hacer esa primera valoración del dato, aunque bueno, están viendo también ustedes el movimiento último que está haciendo el SP500, que es a la baja, ojo. Vamos a preguntarle a Gonzalo también qué es lo que puede estar detrás de todo esto. Gonzalo, ¿qué ves en los datos de inflación? Porque de momento yo he visto cosas positivas. Deflación mensual, un dato de inflación general anual que queda por debajo de las expectativas, pero estaba viendo ahora mismo el gráfico del SP500 y estaba bajando en los últimos minutos. Marta, totalmente de acuerdo contigo, es decir, los datos son buenos, no solo eso, incluso tú lo decías, la mensual bajando, menos 0,1%, no es que se quede parada, sino que encima decrece, lo cual ajustaría los precios o los normalizaría, porque no hay que olvidar que además la inflación es acumulativa, es decir, que tengamos inflación del 0% ahora no quiere decir que todo lo acumulado durante el último año y medio no suponga un incremento de la inflación significativo que resta capacidad adquisitiva a la población. Eso que lo tenga presente la audiencia, porque si te pones a calcularlo, la verdad que sienta bastante mal el estimar cuánto valor ha perdido tu dinero durante el último año y medio, y aunque la inflación deje de subir. Como tú decías, los datos son muy buenos. 3,2 frente al 3,3% la core, 2,6 frente a 2,8% anualizada y menos 0,1 frente a un 0,2 positivo esperado mensualizada. Pero como tú decías, tú estabas mirando el SP que retrocedía, yo estaba mirando el índice dólar que también ahora ya está volviendo a su curso, pero estaba subiendo el índice dólar, lo cual nos indicaría precisamente, primero, desde el punto de vista del mercado tendría todo el sentido. Un Standard & Poor's cayendo con un índice dólar subiendo significaría que por alguna razón el mercado está interpretando que este mensaje no es tan positivo como se espera. Y digo, no es tan positivo como que la reacción que está teniendo el precio en los mercados, tanto el precio del dólar como el ajuste del Standard & Poor's, nos indicaría que se descuenta con este resultado algún tipo de acción dura por parte de la Reserva Federal. Es decir, solo cabe, por decirlo así, razonar que este movimiento de mercado se esté descontando que la predicción era incluso mejor que esto. Es decir, que se esperaría incluso que los resultados fuesen aún más bajos en tasa de inflación y que no han sido tan buenos como el mercado quería descontar. ¿Por qué? Porque eso nos llevaría, si fuesen positivos, el mercado no habría repuntado el dólar y no habría enfriado el Standard & Poor's. De todos modos, también vaya por delante, resulta bastante inútil que analicemos el movimiento que está teniendo el mercado en los segundos y minutos después del dato, porque muchas veces lo que encontramos aquí es pura manipulación de mercado, caza de órdenes que se están haciendo
con dilataciones o acordeón, ¿no? Como lo suelen llamar, de las velas, hasta que luego, horas después, toma el pulso o toma el curso que realmente estaba destinado a tomar. Por lo tanto, lo lógico sería esperar con estos resultados que, primero, el mercado estadounidense se mantenga positivo, el dólar continúe debilitándose, que es lo que hemos visto hasta ahora, el oro, por lo tanto, con un dólar debilitándose, se mantenga fuerte y estamos viendo que está por encima de los $2.050 la onza. Y así continúo con los ajustes. Un crudo que siga sobreviviendo precisamente porque el dólar debilitándose facilita que el precio del crudo se mantenga más o menos al alza, precisamente para ajustar el diferencial de pérdida de valor del dólar, que es en lo que cotiza el crudo. Y yo creo que esto es la explicación de ajustes que estamos viendo. Incluso los bonos se normalicen, caigan los yield del bono, precisamente porque hacen que sean menos necesarias esos tipos de interés actuales y más probable, por lo tanto, un recorte de la tasa de interés en un futuro que haría que el bono sea más atractivo simplemente por descontar esto, que a 6 meses recorte en tipo significa que el bono, quien lo pilla ahora lo tiene más atractivo que nunca y por eso yo creo que va disminuyendo el yield del bono y demás. Por lo tanto, el ajuste de mercado que ha hecho tenía lógica, pero aún así, insisto, veremos que esto se traduce en las próximas horas en el curso que debería seguir el mercado, que es un mercado fuerte en Estados Unidos, un dólar débil, un oro que se mantenga sólido y una materia prima que, al estar dolarizada, también se mantenga en buenos niveles. Gonzalo Cañete, parece que eso ya está ocurriendo, porque ya está subiendo Wall Street. Gonzalo, muchas gracias. A vosotros. Como les decía, parece que ha durado muy poquito esa bajada en los primeros minutos después de conocer un dato que, insisto, es muy positivo, es muy bueno. Baja la inflación 4 décimas, del 3% al 2,6%, más de lo esperado. Bajan los precios en términos mensuales, ya hay deflación mes a mes, que esto es algo que no ocurría y que no ha ocurrido, por ejemplo, en el dato de IPC todavía. No hemos visto caída de precios en Estados Unidos mes a mes en el dato de IPC, que es el más mediático de todos, aunque ya saben que es el que realmente mira la Reserva Federal. Y como decía, parece que el mercado ya ha corregido al alza. Están subiendo los futuros del Nasdaq un 0,15%, 0,11% los del S&P 500 y ojo porque como esto continúe así y vuelva la euforia a los mercados, podríamos volver a tener en la jornada de hoy nuevos máximos históricos, sobre todo para índices que se han quedado ahí, como es el caso, por ejemplo, del Nasdaq 100 o del Dow Jones incluso. El S&P todavía estaba algo más lejos. Saludamos ya a Víctor Álvaro González, director de estrategia de Next Step Finance. Víctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Ahora parece que el mercado ya reacciona a los datos buenos porque, lo decía yo, son datos muy positivos. Baja la inflación más de lo esperado, hay deflación mes a mes. Víctor, no sé de dónde podía realmente venir ese primer pesimismo de apenas un par de minutitos que hemos visto en Wall Street. No hay que fijarse en esas cosas. Puede haber desde una persona que quería una institución que, por lo que sea, tenía una orden de venta fuerte y la ha lanzado, pero cuidado, que además estamos hablando de los futuros, ni siquiera es la sesión del día. Es decir, que bueno, no hay que intentar explicarlo todo y muchísimas veces hay, pues yo qué sé, movimientos cortos en el mercado y sobre todo, insisto, con los futuros, que no es el mercado de contado digamos, de una sesión que dura horas. Eso es lo que importa. Importa el dato e importa lo que hace el mercado de verdad. Lo demás, salvo que hubiera habido siquiera durante media hora estuviera ocurriendo eso, mientras tanto no tiene la menor importancia. Lo que importa es el dato. Vamos a analizar el dato porque ya solo estamos a 6 décimas del 2% de objetivo de la Reserva Federal. Eso en la general es verdad que la subyacente todavía está un poquito lejos, está en el 3,2, ha bajado 2 décimas del 3,4 y claro, decía, en términos mensuales ya estamos en situación de deflación, de bajada de precios. Poquita, es una bajada muy, muy pequeñita, un 0,1%, pero ya es un paso, ¿no? Bueno, para empezar, la subyacente ha sido mejor de lo esperado, que también es importante. Vamos, por los datos que yo tengo delante, 3,3 era lo esperado, 3,2 es lo que ha sido. Por lo tanto, también es un dato bueno. En segundo lugar, no sé por qué hay esa obsesión con que es que la subyacente es... Claro, la subyacente siempre va por detrás de la general. La subyacente se contagia de la general. Cuando, por ejemplo, sube el petróleo, pasa un tiempo hasta que eso se transmite al precio de los, digamos, de los bienes que transporta el transportista en su camión y, por lo tanto, tiene que subir el precio de sus servicios y eso luego llega al restaurante. Por lo tanto, es primero de economía, e insisto, por eso me da la atención tantos economistas tan preocupados
o tan, no más que preocupados, tan centrados en la subyacente, cuando la subyacente vemos clarísimamente que sigue a la general al alza y sigue a la general a la baja, pero es que esto no es nuevo. Por lo tanto, mientras baje la general, tenemos garantizado que seguirá bajando la subyacente. Y además no olvidemos que aunque la Fed mira la reserva, perdón, a la inflación subyacente, no deja de mirarla, su objetivo es la general. Ya es que vamos a cambiar los objetivos de la Reserva Federal. Muy importante también el dato que has comentado, un dato negativo de inflación mensual. Esto es muy importante. Y luego también muy importante que ha salido también el dato de PIB y ha salido también menos de lo esperado. O sea que en general tenemos una serie de datos hoy que son lo que importa, no los relatos. Insisto, mucho cuidado que aquí en todos lados se dice de todo. Esto es lo importante, los datos, y lo que tenemos es una inflación subyacente que sigue bajando, un IPC que sigue bajando incluso en ambos casos más de lo esperado, y en general estamos teniendo unos datos que confirman que la inflación sigue a la baja tal y como dijimos hace unos meses. Bueno, Víctor, el escenario es prácticamente ideal, ¿no?, para los mercados financieros. Tenemos un dato de PIB que conocíamos en el día de ayer, que aunque es un dato que viene con retraso, los mercados reaccionaron muy bien porque al final era un dato menor de lo que teníamos en la segunda lectura, que era un 5,2, finalmente 4,9. Dato bueno también en la inflación PCE. El escenario que querían tener los mercados financieros está ahí. Lo que no sé es quién va a tener razón. Si la Reserva Federal, que insiste una y otra vez en que es prematuro hablar de bajada de tipos tan pronto como cree el mercado en marzo, o si va a tener razón otra vez los inversores. Bueno, lo primero, el consenso ha vuelto a equivocarse, porque el otro día tuvimos también un dato de paro muy bueno, es decir, un dato de paro no excesivo, no digamos los que le gustan a la FED son cuando aumenta el paro. Entonces hemos tenido una demanda de seguro de desempleo moderada, muy moderada. O sea que estamos en la típica situación en la que la gente sigue teniendo empleo, no se dispara el desempleo, lo cual siempre es bueno, y a la vez cae la inflación. Es decir, que este planteamiento, incluso de la propia Reserva Federal, que decía, no, nosotros no vamos a bajar los tipos porque queremos ver el paro en el 4 y pico %, pero si es que no es necesario. No es necesario. Si cambian los factores inflacionistas fundamentales, no es necesario que la gente se vaya al paro. Ayuda para que baje la inflación, pero no es fundamental. Lo que estamos viendo en estos 2 días es una situación totalmente contraria a lo que espera el consenso. Y es una situación en la cual tú tienes, por un lado, muy buenos datos de inflación, pero no necesariamente malos datos de paro. Entonces, al final, la Fed ahora estará muy contenta porque sus 2 objetivos fundamentales, uno está muy cerca, que es el 2%, que además no hace falta que llegue al 2%, en el 2,3% estarán dando palmas, y luego también tenemos que se mantiene el empleo y tenemos un crecimiento moderado. Es decir, una economía ni muy caliente ni muy fría, que es una economía muy sana. Por lo tanto, de momento en Estados Unidos tenemos una economía muy sana, está bajando la inflación y es un escenario perfecto para los inversores que sepan aprovecharlo. La gran duda es cómo, ¿no? Cómo se ha conseguido ese, digo aterrizaje suave porque de momento es lo que parece, que con una economía que crece tanto, una inflación que está bajando y un paro que no sube, por lo menos eso es lo que parece. La gran duda, Víctor, es cómo se ha llegado hasta ahí. Víctor Álvaro González, director de estrategia en Next Step Finance. Como siempre, un placer contar contigo, como en cada especial. Muchas gracias, Víctor. Igualmente, gracias a vosotros. Bueno, y ahora vamos a ver el informe por dentro. ¿Cuáles son los datos? ¿De dónde vienen en ese informe del Bureau of Economic Analysis de Estados Unidos? Javier Luengo, buenas tardes. Parece que hay algún problemilla de sonido con nuestro compañero Javi. Vamos a intentar resolverlo y enseguida también conectamos con nuestros siguientes invitados. Vamos a ver si ya contamos con Javier Echeverry, responsable en Active Trades en España. Aquí estoy, buenas tardes, Marta. Ahí ya le estoy viendo. Javier, muy buenas tardes. Bueno, dato bastante positivo, decía yo, nos decía y nos confirmaba Víctor ahora también que en términos subyacentes ya hemos visto también cómo se ha batido expectativas respecto al consenso, prácticamente en todo, ¿no? Porque se esperaba una inflación del 0% mensual, hemos tenido bajada de precios, se esperaba un 2,8 anual en la general, 2,6 ha sido el dato final y el mercado ahora ya por fin empieza a subir. Total, estaba escuchando a Víctor Álvaro González y estaba teniendo un déjà vu, porque justamente en el anterior dato del PCE decíamos exactamente lo mismo. En este caso,
estaba yo antes que Víctor y en este caso Víctor antes que yo, pero vamos a decir lo mismo. Es que la inflación, es que el dato subyacente del PCE subyacente tiene que seguir forzosamente a lo que hace el dato general. Forzosamente, es que no hay posibilidad de que no haga otra cosa. Puede haber variaciones de cuánto de próximo lo sigue, si dilata un poco más o un poco menos, pero si el dato general del PCE está bajando, va a seguir bajando con ese delay, con ese retraso que hemos comentado en muchas ocasiones, que es que al final lo único que sucede es que al no tener esa volatilidad de alimentos y energía, pues lógicamente lo hace en un tiempo distinto porque hay menor volatilidad, pero en definitiva la tendencia la marca y eso es absolutamente impepinable. No obstante, yo quiero llamar la atención sobre algo que tenemos como indicador adelantado. Los datos son muy buenos, la economía es fuerte, ayer vimos ese 4,9, que es el mismo dato antes de la última revisión por parte de Estados Unidos, que se llevó al 5,2 el PIB. Nos quedamos de nuevo, a pesar de que parece que ha bajado del 5,2 al 4,9, recordemos que el dato anterior era 4,9 hasta la revisión, que luego se subió a 5,2. Y por tanto hay que tener en cuenta que el mismo dato de 4,9 podría revisarse de nuevo al alza a 5,2. Pero tenemos una cosa que no estamos quizá viendo de manera tan clara, y es que si vemos un poco el listado de datos, a ver si me deja cogerlo, si vemos un poco el listado de datos que hemos tenido hoy, lo que tenemos que fijarnos es exactamente en esto, en los pedidos de bienes duraderos. Estaban a menos 5,1. La variación estaba prevista de pasar de negativo a positivo no solamente en 5 puntos, sino en 6,8 y se ha ido a más de 10 puntos. Tenemos ese 5,4. ¿Qué significa, para hacerlo fácil, esos pedidos de bienes duraderos? Pues no es otra cosa que al final una previsión de que lo que vamos a tener en definitiva es un aumento de esa demanda. Si pedimos más bienes duraderos, a corto plazo es que estamos previendo un aumento de la demanda, un aumento de esas ventas que voy a poder hacer, porque lo interesante de los bienes duraderos es que cuanto más grande hagamos el pedido, como duran mucho tiempo, puedo hacer pedidos más grandes por menor coste y, por tanto, tener la tranquilidad de que lo voy a vender. Por tanto, ese dato se puede utilizar perfectamente como un termómetro de la sensación o de la impresión que algunas empresas tienen sobre la demanda a corto o medio plazo. Berry, nos quedamos sin tiempo. Responsable en Native Trades España, como siempre, un placer contar contigo. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias, Marta. Bueno, y antes de despedirnos, vamos a volver a conectar con nuestro compañero Javier Luengo para que nos explique por dentro qué es lo que pasa en ese informe, por qué están bajando ya los precios en términos mensuales y la inflación ha quedado mejor de lo que se esperaba, Javi. Porque tiran para abajo, sin Marta, los precios de los bienes, que retroceden mensualmente un 0,7%, a pesar de que los servicios sigan manteniendo cierto pulso a la economía con una subida, una presión del 0,2%. Los precios de los alimentos están también en zona deflacionaria, 0,1% es la caída, y la energía, sobre todo, que hace un año era un componente que tiraba hacia arriba de esta presión de precios, ahora la tenemos cayendo en el entorno del 2,7%, y esto solo en el último mes. Si comparamos los números con los de hace un año, la caída de los precios de la energía, según este dato PCE, repunta hasta los 6 puntos porcentuales. Hay una caída del 6%. En comparación con el año pasado, los precios de los servicios siguen aumentando, lo hacen sobre los 4 puntos porcentuales, y los bienes, que es lo que de verdad está tirando para abajo de este dato PCE, disminuyen mucho menos, en el 0,3%. Componentes mensuales, alimentos, energía, lo que hace un año echaba para arriba la inflación, hoy parece que ya remite, y de ahí que el dato haya sido mejor del esperado. Estamos a solo 6 décimas en la inflación favorita de la Reserva Federal de su objetivo del 2%, del 2,0%, y ya en términos mensuales, mes a mes, hay deflación, que les decíamos antes, es el primer paso, uno de los primeros pasos para que ya se pueda dar por concluida esa batalla contra la inflación. Y la duda ahora es quién tiene razón entonces. Los miembros de la FED, que no paran de hablar y decir que es prematuro hablar de una bajada de tipos ya en marzo, o tiene razón el mercado, que está viendo cómo la inflación la economía se desacelera y la inflación también se desacelera hasta el 2,6%. De momento, bolsas al alza, futuros ya lo saben porque todavía no tenemos Wall Street abierto.
Bonos en Estados Unidos también al alza en precio, a la baja en tipos de interés. Bajan esos tipos en torno a un punto básico, muy poquito. Por ejemplo, en el bono a 30 años la bajada es de 1,2 puntos básicos. Siguen por encima del 4%, 3,88% para el 10 años, 3,86 el 5 años y en la parte más corta de la curva, 2 años, está en el 4,34%, bajando muy poquito, tan solo 0,5 puntos básicos ese rendimiento. Nosotros nos despedimos, pero enseguida, en unos minutos, estamos de vuelta ya con el mejor análisis y también explicándoles y yéndonos hasta Argentina, porque allí se espera que a las 3 de la tarde, hora española, empiecen de nuevo una nueva jornada de protestas en el país.